Minuto Informativo. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos una muy buena tarde. Interrumpimos nuestra programación regular para pasar con más detalles sobre el tema de las reformas a la Caja del Seguro Social. En este caso, desde la presidencia, como todas las tardes, se hace un poco de docencia sobre este tema. Ahí vamos de inmediato con la transmisión en directo. Bien, saludos amigos televidentes y amigos periodistas. Bienvenidos a esta conferencia vespertina desde la Presidencia de la República. Tenemos como invitados de esta tarde al doctor Carlos Abadía, asesor del ministro de Salud, Fernando Boy Galindo, quien va a conversar un poco sobre todas las raíces de este problema del IEBM, de la situación de crisis en la que queda el programa de invalidez, vejez y muerte. Y, como en otras ocasiones, también nos acompaña el doctor Francisco Bustamante, los lapsus, ¿no? Francisco Bustamante es su director de la Caja del Seguro Social. Nosotros queremos dedicar la primera parte de este conversatorio a una explicación sobre el tema que ya les hablé, y vamos a dejar con ustedes al doctor Carlos Abadía, quien tiene cosas muy interesantes que plantearle. Doctor. Muy buenas tardes. Yo soy odontólogo de profesión y cuando nos llega un paciente con un dolor o un malestar, un problema, tenemos que saber la causa de ese problema para poder dar el tratamiento exacto en ese sentido. Y creo que en toda esta discusión se ha hablado del problema y de las soluciones, pero no la causa del problema realmente. Y esto es lo que le voy a presentar brevemente para que entendamos por qué hemos llegado a esta situación. El Seguro Social, rápidamente, son 4 programas. El de administración, que es todo el gasto administrativo financiado por el Estado, riesgos profesionales por los empresarios, enfermedad y maternidad, cuota obrero patronal, 8%, patrono 4.5% para pensiones del empleado, y la cuota del trabajador, que es 9.5 para pensión y 0.5 para enfermedad y maternidad. Esto nada más para que tengamos claro, son 4 programas completamente diferentes y no se pueden juntar los dineros de uno al otro, exceptuando el programa administración, que permite usar hasta el 75% de su reserva para pasarlo a IBM, y ha sucedido unas 3 o 4 veces en la reforma del presidente Endara, en la reforma del presidente Martín Torrijos y en la pandemia, y hace 1 año y medio en ese sentido. El déficit IBM es un problema demográfico de Panamá y del mundo. No es otra cosa, ese es el problema. Y el tamaño de ese déficit es 76.000 millones de dólares. Y ahora vamos a explicar por qué se ha llegado aquí, cuál es la causa principal de 76.000 millones de dólares. Esta es una cifra que debemos tenerla bien clara, porque es parte de que se dan soluciones que no llegan cercano a esto. El primer por qué. Mire, cuando se crea el Seguro Social en el mundo, en Panamá, en el año 41, éramos 58 cotizantes por un pensionado. En el 60 era 24-1, en el 70 era 11-1, que los que se recordarán, probablemente los que tengan un poquito más de edad, en el 75 se dio una reforma que aumentó en 50% la cuota obrero patronal, 25% en el 75 y 25% en el año 77. Y así ha ido disminuyendo, y hoy día, uniendo los dos sistemas, es 3.5 cotizantes por un pensionado. La teoría que se habla de la solidaridad intergeneracional, personalmente nunca he estado de acuerdo, porque la palabra intergeneracional suena
muy informal, muy bonita, pero ¿qué estamos diciendo? Nuestros hijos son los que van a pagar nuestras pensiones, lo cual como padre, y creo que todos ustedes padres, no creo que es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, esta es la primera situación que ha dado que se disminuyó esa proporción cotizantes pensionados. Y se calcula para el año 2050 sea 1.79 cotizantes por un pensionado en el año 50. Pero el año 50 está en la vuelta de la esquina. Todos los que celebramos en Año Nuevo hace 25 años no pensábamos dónde íbamos a estar en el 2025 y dentro de unos días estamos celebrando el 2025, la primera cuarta parte del siglo. O sea, no es que se ve esa fecha lejísima. Y esto es la situación demográfica, cómo la pirámide se ha ido invirtiendo y cómo quedará en el 2050. Esto es la situación real de que nos ha traído ese problema a Panamá y en el mundo. El segundo, ¿por qué? En los años 40, 50, 60, el cotizante, el jubilado, duraba promedio 10 años más después de pensionado. Ese era, y lo que él había aportado durante 20 años cubría esa pensión de él. Hoy día el hombre vive 21 años más y la mujer 28 años más. Todo eso gracias. Después que se jubila. Después que se jubila, la mujer 28 años más y el hombre 21 años más promedio. Que eso, y claro, gracias al avance de la medicina tenemos, y qué bien, pero eso le trae un costo a los sistemas de pensiones de Panamá y del mundo. Y esto es un ejemplo de lo que nos causa esto. Y yo, si después quieren copia de esta presentación, con mucho gusto la pueden tomar. Una persona que el cálculo era sobre $500, que tuvo una pensión de $300, aportó durante su tiempo de pensiones, en 20 años, 23.578 balboas, más, eso incluye los intereses ganados. Y si es de 480 la pensión, 37.000. Pero mire, una mujer en el primer caso retira $61.000, el hombre 51.000. 37.000 y 28.000 más de lo que aportó. Esto es lo que nos ha traído a nosotros este déficit de 176.000 millones de dólares. Y aquí hay un caso real. Esta persona comenzó a cotizar en mayo del año 72 hasta abril del 2010. Aportó 208.527 balboas. Al día de hoy, que se jubiló en mayo del 2010, ha retirado $440.000, $170.000 a más. Esa persona soy yo. Yo mandé a pedir el cálculo este. Ese es el problema que tenemos. Estamos retirando más de lo que aportamos y es lo que nos ha llevado al déficit. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esto. Pasó en Panamá y en el mundo, este sentido. Hay otro factor, la morosidad y la evasión. Es inaceptable y creo que hay que combatirla y tiene que usarse todos los mecanismos para que esto nos dure. Pero tengamos claro algo. Recuerden que hablé de $76.000 millones. La evasión al día de hoy está calculada en $320 millones. Pero un estudio que hizo la Universidad Tecnológica hace un mes y medio, 40% de los morosos son personas naturales. O sea, la misma persona o la empleada doméstica o el jardinero o un ayudante que tenía. 40% es ese. Los otros es micro, pequeña, mediana y gran empresa, que son pocas, pero en esto. O sea, ese mensaje de que los empresarios, ahí está. Y esto nosotros, pero ¿qué quiere decir? Y van a ver una cifra adelante.
¿Sabe qué significa 320 millones de dólares? Si mañana a las 8 de la mañana llega el cheque de los 320 millones de dólares, eso representa 1 mes y medio de pensión. 1 mes y medio de pensión. Es lo que significa 320 millones de dólares. Es importante la cifra, pero entendamos lo que significa en este problema grande que tenemos. Aquí en América Latina, las medidas que tuvieron que tomar todos estos países. Y se ha usado mucho Uruguay, que es muy parecida a la población con nosotros, y hemos escuchado que el gasto de pensiones, esos países, en el caso de Uruguay, 11% del PIB lo usa para pensiones. Es verdad. Y se ha criticado que por qué Panamá no ha puesto más. Pero no se ha dicho que para Uruguay y los otros países igual. Escojo Uruguay de ejemplo por el tamaño. Uruguay llevó el ITBMS nuestro, o IVA como llaman ellos, a 22%, de los cuales 7% es para pensiones. Pero el encarecimiento de la vida en esto es ese sentido. Es más, después tienen un 5% de eso para salud. Pero Brasil, de 17 al 25% de ITBMS iba llamado por ellos. Ahí es que ha dado ese aporte del PIB, que lo vemos altísimo, pero hay esos impuestos tan altos en ITBMS, aparte de los otros. Y tuvieron que llevar los aumentos de las edades. Tengo que corregir Costa Rica, que es 65 años, no 62 años, y 25 años de cotización. Mira todos cómo han estado por el asunto de la edad. Que yo le digo personalmente, no sé por qué se ha demonizado lo de la edad. La generación que estamos pensionados, comenzamos a trabajar con que la edad de pensionarse era 62 años, 60 años. En la reforma que se dieron con el presidente Endara pasó a 62 años. O sea, esto ya sucedió y justificadamente en este sentido. Estos datos, para que entendamos, está aumentando la cantidad de pensionados anualmente netos, más de 10.000 pensionados cada año. Pero el pago de pensiones, cuando mencionaba hace un momento que 320 millones de dólares cubre mes y medio. En el mes de enero se pagó 200 millones de dólares de pensión. En mayo, 203. En noviembre, 208. Y cuando comencé a analizar esto, en 10 meses ha aumentado en 4% el costo de las pensiones, por ese crecimiento constante que está. Pero el dato del 2021 al 2022 hubo un crecimiento de 2.444 pensiones de vejez anticipada. Mucha gente con esto dice, se está acabando el seguro, yo quiero retirar algo. Pero esto nos va a costar más, porque esas personas, si es mujer, ya no van a ser 28, sino 32 años promedio, y hombre, 26 años promedio. Eso le va a costar más al sistema de pensiones por esa inseguridad que la gente piensa y tiene, y no lo critico, pero para que veamos los costos de esto. Y lo último, nosotros tenemos 322.000 pensionados en este momento, 179.000 mujeres y 173.000 mujeres, 76.000 mujeres y 73.000 hombres en esto. El 46% son mayores de 70 años. Esto en ese sentido, y qué bien que duramos más, pero esos son los costos. Y estas cifras debemos tenerlas claras en ese aspecto. Y les repito, los que estén interesados,
se le puede dar copia de esta presentación, pero creo que era importante para que entendamos el porqué del problema. Y por eso cuando se dan algunas soluciones ahí, son alejadas a darle el tratamiento exacto a esa enfermedad que tenemos en este momento. Si la damos mal el tratamiento, la enfermedad no se va a curar bien o vamos a tener mayores problemas en el futuro. Gracias. Causas y cifras. Tenemos el problema, ¿verdad? ¿Cómo analiza usted esto, doctor Francisco? Sí, yo creo que Carlicho ha hecho una tremenda exposición de un problema subyacente que hemos venido sosteniendo. Que el problema de la edad, aparte que hay un problema financiero, pero es consecuencia de un problema demográfico que escapa a la capacidad del seguro de controlar. Y voy a añadir algunas estadísticas que justamente te las acabo de pasar hoy. En 1960, el índice de fecundidad, que es el número de hijos por mujer fértil, era 5.84, casi 6 hijos por mujer en 1960. En el 2020, 60 años después, es 2.3. Es decir, que estás naciendo hoy el 40% de lo que nacía hace 60 años. Y voy más allá. La tasa de crecimiento de la población, Carlicho presentó la tasa global, pero cuando vamos a la estructura por provincia o por grupo, el grueso de la población que está creciendo es en las áreas indígenas, que son personas que dependen son muy vulnerables, dependen del apoyo de la sociedad y que no entran al mercado de trabajo. Entonces, tenemos realmente una situación... O entran de manera muy irregular. Sí. Tenemos una situación en la cual hay variables exógenas a la Caja del Seguro Social que están golpeando el programa de pensión. Y como bien indicó Carlicho, eso está afectando no es a Panamá, a todo el mundo. En China han tenido que llegar a reimplantar el estímulo para que las mujeres vuelvan a tener hijos. Y en Europa hay los incentivos a familias numerosas para que las personas tengan más hijos. Entonces tenemos un problema de población y Panamá es un país muy chico, 4 puntos y tantos millones. Entonces sí, yo creo que realmente Carlicho ha puesto de una manera muy clara que el problema de la edad se refleja financieramente, pero es un problema estructural mundial que tenemos de población. Ahora, todo esto también, digamos, converge en lo que son las responsabilidades económicas del país hacia afuera, su nivel de deuda, ¿verdad? Hombre, en los últimos 15 años el tema de la Caja del Seguro Social se fue postergando y postergando, ¿no? Muy pocos gobiernos atendieron este problema, muchos sencillamente lo evadieron por los costos políticos que esto implicaba. Hombre, en estos instantes, ¿se abre o no se abre una oportunidad para el país, doctor Francisco, de abordar un tema tan delicado, tan sensible como este y de perspectivas tan complejas? Se abre una oportunidad y al mismo tiempo un riesgo muy delicado. Y es el siguiente: estando el país en una encrucijada, donde tiene una situación deficitaria crónica, donde tiene que tomar decisiones, vemos... no se puede seguir postergando. Sin embargo, en reiterados escenarios de la vida pública estamos escuchando que necesitamos más tiempo para pensar, para poder arribar a conclusiones o a consenso. Señor, el consenso es muy claro. Hay que tragarse un trago amargo. Y mientras más lo posterguemos, eso no va a ser lo más dulce, lo va a ser más amargo. Entonces yo sí creo que sí, tenemos una oportunidad en este momento que podemos parar esto. Hay un proyecto que ofrece alternativas y opciones para parar esto. Y yo sí quiero pedirle a la población que pensemos que el riesgo de seguir postergando la decisión va a ser más amarga la misma en el momento en que se tome. Más tiempo, doctor Abadía. Bueno, primero quiero agregar a los datos que dio Bustamante. La familia panameña la forma 3.8 personas. No llegan a ser 4 personas, 3.8 personas. Eso es parte de esta situación demográfica que existe. Y no solo Europa, China, que había hace unos 40 años había mandado a impedir que las mujeres tuvieran más de un hijo. Uno por familia. Uno por familia. Hoy
han comenzado con una campaña de aumentar, y eso que estamos hablando de ellos, de 1.300 millones de dólares, de personas en este sentido. Entonces, lo de la edad es, como dice Bustamante, es uno de los elementos para que, si se quita lo de la edad, va a tener que salir la plata de otro lado, que va a ser de nosotros al final del camino en esto, porque el Estado va a tener que retirar de inversiones en otras áreas, carretera, escuela, salud, etcétera, para llevar allá. En ese sentido. Entonces, creo que nosotros mismos nos disparamos. Y repito, la generación nuestra que estamos pensionados, tuvimos 2 años de aumento de edad en su momento en la reforma del presidente Endara. Entonces, y todos estos países que señalé ahí, todos están arriba de esto, igualado Costa Rica, que está al lado de nosotros con 65 años, en este momento, hombre y mujer. Entonces, creo que tenemos que ver esa situación y entender el porqué de este problema, el porqué de esta enfermedad. Es un problema demográfico que está sufriendo el mundo y va a seguir en ese sentido. Entendiendo eso, se puede hablar un poco del famoso 13%, que fue planteado en esta misma sala como parte de un diagnóstico, no de una amenaza. Hay quienes han tergiversado un poco este asunto, ¿verdad? Porque las pensiones a la larga el gobierno las va a tener que pagar, así como ha dicho el doctor. De todos modos las va a tener que pagar, ¿verdad? Pero eso va a implicar la reducción de presupuestos para programas de carácter social, ¿no? De centros de salud, de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. De que se va a pagar, se va a pagar. Pero tenemos que tener conciencia de que aparte de esa causa que ha señalado el doctor Abadía, también está un diagnóstico que se ha derivado de distintas situaciones económicas, demográficas, etcétera, etcétera, pero a la cual el gobierno está dispuesto a enfrentar. Doctor. Sí, yo creo que, y creo que lo hemos venido sosteniendo, no está en el ánimo de ningún gobierno decirle a la gente no te vamos a pagar tu pensión porque no hay el dinero. Se va a tener que obtener el dinero. El costo va a salir de los mismos ciudadanos porque se van a afectar programas, calidad de la educación, gastos en salud, gastos en carretera, gastos en prevención de desastres naturales, ¿ve? Sí, y gastos tal vez en personal también se van a tener que ver. Obviamente el gobierno tiene que acompañar esto con una política de eficiencia en el gasto, pero no es suficiente. O por lo menos o mejorar la recaudación, pero eso no es mágico, eso no puede decir, cóbrese mañana y mañana tenemos. Eso toma un tiempo en que tú puedes establecer eso. De tal manera que no tomar la decisión hoy está empujando al gobierno a hacer una política de contracción del gasto mayor de lo que quería hacer. Y eso tiene implicaciones inclusive recesivas en la economía. La alternativa sería pedir prestado, pero ya tenemos la amenaza de perder el grado de inversión. Cada punto cada punto porcentual más que pagamos de interés es más de 500 millones de dólares. Ahora mismo estamos pagando casi 2.000 millones de dólares adicionales porque tenemos 2.8% por encima de lo que se pagaba antes. Si seguimos en eso, entonces tenemos que pagar más. Entonces vamos a gastar más dinero o pedir un dinero y pagar más todavía por ese dinero. Entonces yo creo que necesitamos darle un mensaje al país, pero sobre todo a la comunidad internacional también, de que estamos poniendo la casa en orden. Y poner la casa en orden significa tomar las decisiones a tiempo. Una decisión tardía puede ser inclusive, como dije, más amarga la solución. Tomar decisiones a tiempo. Hay quienes identifican como periodo de tiempo los 2 últimos meses que se ha venido debatiendo esto. En realidad el tiempo es mayor. Se suponía que en los últimos 15 años había que fondear, ¿verdad?, a cada uno de estos programas. Eso no se hizo,
¿no? Y la discusión se fue postergando. Iniciamos otra vez la discusión del tema en octubre pasado, en septiembre, octubre pasado, y ahora hemos entrado en lo que se llama pues la recta final de la discusión de un problema que requiere un tratamiento urgente. El gobierno ha cumplido, el gobierno encaró un problema que otros evadieron y el gobierno presentó a la Asamblea un documento que ahora se debate. Tiempo, doctor Abadía, ¿cuánto nos queda? Mira, si los 3 últimos gobiernos hubieran sido responsables y se hubieran tomado las medidas durante estos 15 años, no hubiéramos llegado a esta posición y todas las medidas hubieran tenido suficiente fondos para hacer una transición larga. Entre más tiempo, o sea, ya se acabó esa parte y no tenemos tiempo de transición. Yo entiendo que por todo lo que ha sido la acción democrática de la Asamblea para hacer una consulta, y miren que yo estuve relacionado con la reforma del presidente Endara y con la reforma del presidente Martín Torrijos, y nunca ha existido en ninguna de esas dos reformas la consulta tan amplia en ese aspecto. Nunca. Hubo algo en de Endara, pero nunca tan larga como se ha dado en este sentido. Ha habido una apertura total prácticamente. Sí. Entonces yo sí creo que tenemos que tener claro, insisto, el porqué de la enfermedad y cuáles son los tratamientos de esa enfermedad. Y por último, un asunto. Las reformas que se hacían en el mundo, y lo hizo Endara, y la que hubo en el 62 en la presidencia del presidente Chari, eran edades, cuotas, y la que se hizo en la época de la dictadura, cuotas, edades exclusivamente y no aporte del Estado. La primera vez que sale aporte del Estado fue en la reforma del presidente Torrijos, que era para tener un fondo cuando diera déficit. No era para, cosa que al no realizarse durante todo este tiempo los ajustes que hubieran sido paulatinos, ahora el Estado tiene que dar 966 millones de dólares, casi casi 1.000 millones de dólares en ese sentido. Y esto lo ha hecho todos los países en estos aportes, teniendo algo que en Panamá se ha querido evitar, y el ministro Chadma lo ha dejado muy claro: no aumento de impuestos. Cosa que, como le dije, en el caso de Uruguay están los otros, pero el caso de Uruguay, que lo traigo siempre por el parecido en población, se llevó el IVA, que llaman ellos, y TBMS, a 22% para 7 de esos ir para pensiones. Y esto encarece la vida tremendamente. Ahora bien, esas están dentro de las causas. Sin embargo, doctor Francisco, pareciera que el tema cardinal del debate se centra en los 3 años, Sí. ¿verdad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias. Mira, inclusive el concepto de los 3 años ha sido, quiero pensar que por desconocimiento mal manejado. Mira, el sistema como está dice lo siguiente: las personas que tienen menos de 7 años para jubilarse, se jubilan con su 60%. Las que se quedan en el sistema tienen 2 opciones: se le calcula la pensión con el sistema actual o con el sistema propuesto, que es el bono nacional más el 4%, más lo que se le va a generar por los aportes adicionales. El sistema que le dé mejor pensión, a ese se acoge. Claro, es su decisión. Es su decisión, pero no va a perder. Y el otro grupo, que es el del beneficio el mixto, lo que era beneficio definido se le suma y por lo menos debe haber una pensión similar a la del 60%, y si cumple los 3 años, con seguridad le va a dar una superior. ¿Y dónde queda el techo? ¿Y dónde queda el techo? Queda principalmente para la gente que todavía no ha entrado al sistema
Entonces realmente el impacto directo en la clase trabajadora ocupada formalmente hoy es muy marginal por el lapso que se ha dado de 7 años para que puedan acogerse al incremento de los 3 años. Realmente es una ley muy flexible, es un espacio muy adecuado para que haya una transición suave y que impacte lo menos posible en los trabajadores. Es muy opcional, ¿no? Y además tienes las opciones. Y si tú todavía quieres mejorar tu pensión, tú tienes varias opciones. Puedes hacer tu fondo complementario tipo SIACAP e inclusive va más allá. Si te quieres ir antes de los 62 años, te puedes ir. La ley te permite a ti irte cuando tengas la densidad de cuota, que es el número de años trabajados, que son 20 años. Cuando tú tengas los 20, o sea, 20 años, si tú comienzas a trabajar a los 17, ¿verdad? Más 20, estamos hablando de 37 años. Sí. ¿Cierto? Sí. Se puede ir a esa edad también. Tú te puedes ir a la edad que tú quieras con una sola condición, que obviamente mientras más joven te vaya, más baja va a ser tu pensión. La única condición es que tienes que dar de mínimo 265, que es el fondo que se ha puesto. Tú decides cuándo te quieres ir. Si tú mañana tienes, como decía el otro día, me decía un hombre de 50 años, ya yo tengo todas mis cuotas pagadas, tú te puedes ir mañana. Claro. Vas a ganar en tiempo, obviamente como vas a vivir más tiempo, tu pensión se va a ajustar a más tiempo, entonces disminuye lo que te toca mensualmente. O sea, la ley tiene una cantidad de flexibilidades que no existen hoy. No es cierto lo que te están diciendo, que te están quitando años de vida, porque ya se ha demostrado que estamos viviendo más. No es cierto de que se están tomando los dineros, porque lo que estamos diciendo es que cada día hay menos cotizantes. Y no es cierto que te tienes que quedar hasta los 65 años. Tú te puedes ir a los 62 con el ajuste o puedes hacer un fondo complementario y te vas con la pensión que tú quieres. Ahora bien, en el compromiso con las entidades financieras internacionales y las calificadoras, ¿verdad? Hay un elemento crucial en todo esto y es la sostenibilidad del programa, ¿no? Hombre, primero fue en el 92 con Endara, después fue en el 2005 con el presidente Torrijos, y lo que se está tratando de eliminar es que haya otro periodo de 10, 20 o 30 años. Lo que se está buscando es una especie de permanencia de esto, ¿o no, doctor? Sí, todo ha llevado a que no tengamos estos sobresaltos cada 15 o 20 años y tengamos una estabilidad en ese sentido, y por eso el Estado, para esa razón, está aportando unas cantidades ya multimillonarias en ese aspecto. Doctor, sobre ese tema. Sí, mira, y no es la primera vez que lo voy a decir. Por primera vez en la historia de Panamá, el Estado asume la responsabilidad por el pago del 100% de un déficit causado por un diseño de programa que no se ajusta a la realidad de la sociedad. Eso tiene un impacto en la calificación. Tiene dos impactos. El primero dice, caramba, Panamá va a pagar eso, sí, pero no les gusta. Pero la segunda es, oye, pero se están tomando las medidas y lo están asumiendo. El país, el gobierno está asumiendo la responsabilidad por eso, para garantizarle a cada panameño que está jubilado que él va a recibir su pensión, y garantizarle a cada panameño que no ha entrado al sistema que cuando él llegue va a tener su pensión. Y eso las calificadoras lo ven como un acto de seriedad financiera que hasta ahora no hemos tenido. No tener decisiones es lo peor que hay. En esa misma ruta, ¿qué repercusión negativa tendría para el país, verdad, no resolver el problema? La primera impacto negativo, ya tenemos dos. Ya una calificadora nos bajó de rango, nos puso en el último escalón. Otra nos quitó la perspectiva de estable a negativa, que quiere decir van para abajo, y la otra debe expresarse en los próximos 5 o 6 meses. Si no hay una decisión panameña, y déjame decirte, ya tenemos el problema de un presupuesto inflado. Tenemos el problema de que el impacto es que, caramba, el país asumió la obligación, eso obliga a las finanzas públicas. Y tercero, no ha tomado la decisión cómo lo va a pagar. Eso nos está empujando sin pedida, sin ninguna
duda hacia que perdamos ese grado. Y vuelvo y repito, ¿qué va a significar eso? 1, 2, 3 puntos de costo financiero, y esos son cada punto más de 500 millones de dólares que sale de la economía panameña y se va a pagar intereses. Esa es la situación. Abrimos las preguntas, estimados amigos. Buenas tardes, Einar Valdés de Next Noticias. El doctor Abadía mencionó en su intervención que el déficit del IBM es un problema demográfico, y en ese sentido quisiera conocer cómo se puede corregir este déficit por medio del proyecto 163 que está en discusión en la Asamblea Nacional. En la propuesta que ha planteado el gobierno, que es aumento de edad, el aumento de la cuota patronal, el aporte del Estado. Eso es lo que va a llevar al corregir ese déficit en ese sentido. No sé si te respondo la pregunta. Doctor. Sí, mira, una excelente pregunta, Einar. Tenemos que entender qué puede resolver la ley, qué no puede resolver la ley. Es la primera pregunta que hay que hacer. La ley no puede resolver el problema demográfico. No hay manera de decirle a la gente tenga más hijos. Tienen, por orden, van a tener más hijos. No hay manera que tú puedas decir eso en una ley. Probablemente el Estado tendría que generar tal vez una política de población o abrir la inmigración, pero todas esas son medidas a largo plazo. El problema de déficit de caja es hoy, no dentro de 20 años. Y la ley te está proveyendo los recursos para resolver el problema de caja hoy, darte la sostenibilidad con la realidad demográfica que tenemos. No hay manera. Lo mismo, lo que he dicho, cuando la gente dice, es que las pensiones son bajas. No, los sueldos son bajos. La pensión no puede resolver un problema estructural de la economía. Tú no puedes traer los problemas estructurales de la economía y esperar que la ley te resuelva esos problemas. Y siempre digo, es como el gato y el espejo. Si el gato que se está en el espejo, ¿qué es lo que hay en el espejo? Un león, ¿verdad? Pero si tú quieres que el espejo no te gusta, que es la caja, no es cambiando el espejo, es cambiando el gato. Si tú quieres que estas variables cambien, la sociedad tiene que cambiar. Pero no le pidas a la ley cosas que la ley no puede hacer. Y lo que dijo el doctor, el problema demográfico la ley no lo va a resolver. Lo que estamos haciendo, y lo dijo muy bien, con las medidas que se están tomando en el marco de la competencia de la ley, se están tomando las medidas para que este problema lo podamos administrar. Es lo que yo pudiera añadir. Mira, esto lo han tomado todos los países del mundo, de América y de Europa, en ese sentido. Es más, nosotros hemos sido, el gobierno ha sido muy benevolente en ir llevando todo esto para evitar. En Europa, principalmente, están llevando ya edades de 67 años, proyectando más alto en ese sentido. Pero ese es el medicamento a esta situación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá, señor Julio. Buenas tardes. Briseida de Briseida, CERTV por favor. Noticias. Mi pregunta va encaminada en el tema sobre la morosidad y evasión, donde se mencionó 320 millones de evasión. El 40% son personas naturales y el resto son las micro. Nos gustaría que me explicara un poco qué contempla el proyecto de ley en cuanto a obligar a las micro o pequeñas empresas a cotizar. Hasta donde tengo entendido, y hay 2 artículos en la ley que obliga a la Caja del Seguro Social a la modernización tecnológica para muchas cosas, y para eso en especial, en ese sentido. Ha habido una falla histórica en esto de la morosidad, y aquí yo quiero sí señalar algo. Falla de la administración, de los del departamento de esto, pero falla de la junta directiva. Toda junta directiva de banco o otras empresas
en los primeros 5 días del mes vencido, te pide cómo va la morosidad y los casos que tienen en ese sentido, y aquí se ignoró. Junta Directiva nunca ha solicitado este asunto. Entonces, yo creo que, y ya en la ley hay 2 artículos propuestos, y sé que aparte de los artículos es también una voluntad política, y ya se están tomando las medidas en ese sentido, que no se pueden dar el día siguiente. Entendamos, a veces nos confundimos en algo en los tiempos. El gobierno, el Ejecutivo comenzó el 1 de julio, pero en la Caja del Seguro Social, el señor Dinomón comenzó el 1 de octubre. Va a cumplir 3 meses con algo tan complejo en la Caja, que tiene la parte de salud, que estamos tratando de mejorar lo que encontró con una morosidad de cirugía, de 1.900 cirugías, y el desabastecimiento, y viendo esta parte tecnológica para que se corrija en ese sentido. Se trata de un problema de gobernanza, Briseida, eminentemente de gobernanza, que implica dentro de la ley medidas respecto tanto al director general como respecto a la junta directiva, ¿no? Ciertamente es que se puede achacar a la junta directiva el incumplimiento de una serie de pasos y medidas que requiere una entidad como la Caja del Seguro Social, pero también es cierto, ¿verdad?, que por las circunstancias políticas por las que ha pasado la Caja del Seguro, en muchas ocasiones la junta directiva es solamente un ente de trámites, de tramitología, ¿verdad? Entonces, la nueva ley contempla la posibilidad de que en el marco de la gobernanza hayan otras medidas mucho más efectivas, si se quiere, ¿verdad?, respecto a el cumplimiento en el pago de las cuotas, medidas respecto al tema de los morosos, ¿no? La sanción, si es necesario, frente a eso, toda vez que en la medida en que eso se incumple, no solamente hay un sentimiento de impunidad, sino también un incumplimiento con una entidad que es prácticamente piedra angular de la economía nacional. Doctor. Sí, mira, voy a hablar con base a mi experiencia, ¿no? Cuando yo llegué a la Caja, yo pedí el cuadro de antigüedad de la mora, no sabían qué era eso. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver cuánto es de 6 meses, 90 días, 1 año, 2 años. Tomó más de 1 año hacerlo porque todo es manual. Hay 36.000 expedientes manuales en distintas localidades, y los jueces que teníamos ejecutores eran en muy alto nivel estudiantes recién graduados de Derecho. Una de las primeras medidas que tomamos nosotros fue decir, ¿sabes qué? Para ser juez ejecutor tiene que tener por lo menos 5 años de experiencia en el ejercicio como juez o algo similar. Porque no sabían, fue lo primero. Porque usaban eso como entrada a la Caja. Como juez ganaban más, al tener los 2 años, se pasaban al resto, pero no sabían. Entonces dijeron, se acabó. Y todos los pasé a ser funcionarios de confianza de manera tal de que eso no les generaba a ellos derechos de permanencia, sino que tenían que ser jueces con 5 años por lo menos de experiencia. Ese es cambiar el perfil. En segundo lugar, pedimos que se hiciera un programa de gestión de los expedientes. Programa de gestión de los expedientes, 36.000 expedientes, todos en papel, distribuidos en el país, y empezamos a analizar el rendimiento por juzgado. Me acuerdo que el juzgado más rentable de todo era uno de Coclé, que tenía 5% de efectividad en su cuestión. 5%. El resto estaba de 5 para abajo, en una escala de 1 a 100. Y ese 5% era de una empresa que fue cerrada, que el dueño, la persona se dio a la fuga, que la condenaron y después la absolvieron. O sea, 0. Lo que te quiero decir es que ha sido muy mal manejado eso. La falta de tecnología y ¿Qué tiene la nueva ley? La ley tiene que aumentar las sanciones para la mora. Algunas cosas que hicimos para cobrar. La ley dice que tú tienes 4 años para pagar, y si no pagas en 4 años, pues entonces no pagues. Esa era la filosofía cuando nosotros llegamos. Mira el absurdo. Si tú no puedes pagar en 4 años, entonces no pagues. No. Vamos a hacerlo al revés. Entonces comenzamos a cambiarlo y dijimos, ven acá, tú me vas a pagar
lo que puedas y al cuarto año o al tercero revisamos tu situación para poder cobrarte. Se cobraron como 100 millones de dólares en todo ese lapso. Hicimos una gestión de cobro pública en un mes como en diciembre. En 2 semanas que salimos a la calle, levantamos 20 millones de dólares de morosidad. O sea, salir a cobrar dio frutos. Y voy a adelantar algo, estamos gestionando con otros organismos del Estado hacer esos cobros conjuntos, claro, para darle mayor fortaleza a la gestión. Pero también quiero volverte a un punto. Una cosa es lo que hace la ley y otra cosa es lo que hace la gobernanza. La ley te establece los objetivos, la reglamentación y la gobernanza es la que van a permitir que eso se cumpla. Y hemos fallado en eso. Reglamentos totalmente obsoletos, procedimientos antiguos y una gobernanza ausente. Esa es la realidad de la caja. Y ese es el problema mayúsculo que tiene la administración hoy. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Yainés Betancourt de Radio Panamá. Mi pregunta sería, en base a la presentación que se realizó el día de hoy, un problema demográfico, un problema financiero, pero en el proyecto de ley se habla de un aumento a 120 a los 65 ahora serían 144 balboas. Si estamos hablando de problemas financieros, hay menos cotizantes a la Caja de Seguro Social y más jubilados. ¿Cómo se haría, de dónde sacarían los fondos para completar esos pagos? Pues además que también en el proyecto se habla de que a las personas que nunca en su vida han cotizado, también se les dará una pequeña jubilación. ¿Cómo se haría si estamos hablando de problemas financieros en la Caja de Seguro Social? Buena pregunta. Vamos a pedir al doctor Francisco Bustamante que nos la responda. Gracias por la pregunta. Mira, te doy las gracias, ¿verdad? Uno de los argumentos en contra de la ley es que se rompió la solidaridad intergeneracional. Que los que no han nacido y los que no han trabajado paguen mi comida. Que allá no hay programa solidario. Esa es la solidaridad que nos están reclamando en la nueva ley. La ley te está dando una solidaridad distinta y dice, no señor, la solidaridad de la ley es con toda la población panameña. Los que 120 a las 65 es gente que nunca entró a los mercados de trabajo, nunca cotizó, nunca pagó impuestos, nunca hizo nada, en su inmensa mayoría porque no tenían capacidad de entrar a los mercados de trabajo. Y eso fue una decisión de una ley individual. La ley nuestra, la ley actual, es una ley de seguridad social y está cubriendo ese segmento, elevándolo a parte de una ley orgánica de seguridad social para darle una permanencia a ese segmento de población que esperamos cada día sea menor, no mayor como dicen los detractores, sino que vaya disminuyendo de manera tal y se ajusta un poco hacia el alza de 120 a 144 con 0% de cargo al seguro social. El gobierno está integrando esto dentro de los recursos del Estado. Nada más. El seguro va a ser medio de pago. ¿Por qué va a ser medio de pago? Porque el seguro desarrolló durante la última administración una red de pago que llega a más del 90% de los beneficiarios. Donde no llega es a gente en Panamá que quiere su cheque físico o en las provincias como en Bocas del Toro o las regiones indígenas donde, eso me lo contó una vez un señor, dice, no confían que los hijos van y cobran el cheque y se lo gastan. Entonces los señores, ellos prefieren su cheque y no que le vayan a una cuenta, ellos quieren su dinero ellos mismos. Entonces, se ha respetado las peculiaridades de la población y se entrega físicamente. Esa red de pago que existe hoy se va a aprovechar para optimizar el pago. No tiene nada que ver con los fondos de la Caja del Seguro Social. La segunda parte, los 265. Aclaro un poco. Hay un segmento muy importante de gente que no llega a cumplir los 20 años de cuota, que tienen cuotas parciales y que no tienen derecho a nada. Y el día que se jubilan, en lo mejor de los casos les devuelven lo que ellos aportaron.
la ley dice, vamos a hacer algo con esa gente que están en el aire. No son 120 a los 44, a los 65, pero tampoco son jubilados formales. No hay quien los cubra. La ley dice, a esa gente le vamos a reconocer lo que aportaron y le vamos a pagar su pensión con base a lo que aportaron cuando lleguen a la edad de jubilación de 65 años. ¿Qué pasa si lo que ellos han aportado no les da 265? El Estado, no la caja, le va a complementar a esas personas. Entonces tenemos dos segmentos, los que nunca cotizaron y los que cotizaron parcialmente. Y solidariamente la ley cubre esos dos segmentos de población que hoy nadie ve por ellos de una manera integrada. Ese es el verdadero carácter solidario de la ley. Esa es la explicación. ¿Alguna pregunta más? TVN. Sí, buenas tardes, Meredith Racín de TVN. Entiendo si ustedes han participado de las reuniones del presidente con las diferentes bancadas que se han dado durante estos días y lo que ustedes han planteado hoy sobre esa posición de mantenerse que si no se aumenta la edad de jubilación podría acarrear otros problemas y que el Estado igual va a hacerse responsable del pago de las pensiones sacrificando otros sectores. Si la percepción o la lectura que ustedes les dan a esa reunión con las bancadas es que las bancadas siguen en esa posición de no aprobar una reforma con un aumento de la edad de jubilación. Meredith, en efecto, esas reuniones se han dado. Hoy hubo una con la bancada de RM y después en la tarde hubo otra con la bancada de Moca. Lo que yo te puedo decir es que el gobierno ha hecho su planteamiento, abrió el compás para tratar el problema, presentó un documento, ese documento está allí para la discusión de la Asamblea. La Asamblea decide. Nosotros ya cumplimos, es lo que te puedo decir. Habrá que hacer un plan B, porque los diputados se han mantenido firmemente y podría decirlo de qué manera política, decirle no a un aumento de la edad. Hay varias posiciones, o sea, no podemos hablar homogéneamente de todos los diputados. Hay varias posiciones, es la lectura que nosotros tenemos, ¿verdad? Hombre, algunos opinan que sí, otros opinan que no, algunos plantean un determinado límite de tiempo, alguien quiere llevarlo hasta el 31 de este mes, otros quieren llevarlo hasta enero, pero vuelvo y repito, el gobierno como tal ya cumplió. El gobierno como tal hizo su planteamiento. Lo que resta es la decisión de la Asamblea y el gobierno de eso es respetuoso. ¿Alguien más? Para despedirnos, doctor, ¿quiere decir algo? No, está bien. ¿Todo? Insisto, quien quiera llevarse la presentación, con mucho gusto pueden pedir la copia. ¿Doctor? No, gracias. ¿Estamos? Estamos bien, estamos bien. Gracias a todos. La conferencia ha terminado. Gracias. Carlos, acaba de continuar entonces esta conferencia de prensa sobre el análisis a la reforma de la Caja del Seguro Social. Temas importantes fueron abordados la tarde de hoy y fue sobre el análisis del programa de invalidez, vejez y muerte, donde también se habló del proyecto que contempla el pago de $144 sobre el programa 120 a los 65, entre otros temas importantes que más adelante se lo estaremos detallando. Mientras tanto, continúe usted allá con el noticiero. Muchas gracias, Briseida, por la información desde la Presidencia de la República, donde en el día de hoy se está dando docencia en cuanto al tema de las reformas a la Caja del Seguro Social. Amigos televidentes, recuerden, en la edición estelar estaremos brindando mayores detalles de estas y otras noticias. Minuto informativo.